Entonces, vuelvo porque de aquí yo voy a empezar a avanzar rápido. ¿Qué es lo que es una función proposicional? Arriba está. Es una expresión de la forma P de X. Aquí está dependiendo de una variable. Por ejemplo, P de X, X es un número par. Si reemplazo X por un número particular del conjunto de referencia, esto se convierte en una proposición. Esa es una función proposicional. Es como una frase incompleta, ¿ya? Ahora, las funciones proposicionales pueden tener 2, 3, 4 variables, ¿ya? Entonces, anotemos esto. En general, las funciones proposicionales, así la voy a llamar porque es largo de escribir ahí, la función proposicional, entonces, en general las funciones proposicionales pueden tener 2 o 3 o más variables. Entonces yo les voy a presentar otra situación. Ya voy a grabar esto para después subirlo. De todas maneras, voy a poner aquí en el escritorio, me voy a ir a álgebra, y lo vamos a guardar como F, y lo vamos a guardar de modo que ustedes después la puedan leer. ¿Ya? Ahí está guardado. Entonces, fíjense en lo siguiente. Dije que las funciones proposicionales, que ya entiendo que lo que es, pueden tener más variables. Por ejemplo, si yo pongo P de X, Y, esta va a ser una función proposicional, que va a decir lo siguiente. Esos son 2 puntitos. Así como las proposiciones eran frases, ahora voy a poner aquí X más Y es menor que 2. Ustedes no pueden saber, ¿no es cierto? Voy a poner en A igual, por ejemplo, el conjunto de los números reales. El conjunto de referencias son los reales. Entonces, si yo les pongo P de X, y digo, eso significa X más Y menor o igual que 2, ustedes no pueden saber si eso es verdad o no, ¿no es cierto? Voy a poner ahí R cruz R. Porque una variable tiene que estar aquí y la otra variable tiene que estar acá. Ambas son reales, entonces el conjunto de referencia se llama R cruz R. ¿De dónde se sacó X? De R. ¿De dónde se sacó Y? De R. ¿Es verdad esto o no? No, ¿no es cierto? Es función proposicional. ¿Ok? ¿Por qué pasó? Pero, fíjense en lo siguiente. Démosle valores a esto. P de 1,3. Delante lo leyeron, ¿no es cierto? ¿Qué significa si yo le doy a X y el Y, que están en el conjunto de referencia, si le doy valores particulares? Fíjense en lo que se transforma la función proposicional. P de 1,3 significa, ¿qué cosa? 1 más 3 menor o igual que 2. Es proposición, ¿no es cierto? Es una proposición. Y además, falsa. Entonces, cuando yo reemplazo el X y el Y por valores específicos, esta expresión se convierte en una proposición. A esto se le llama función proposicional. ¿Cuántas variables tiene aquí? 2. Y pueden haber 3, 4, 5, la que quieran. ¿Ok? Entonces, hay otra metodología también para ver cuándo una función proposicional se convierte realmente en proposición. Entonces, para eso van a aparecer estos famosos elementos que se llaman cuantificadores. Espero que hasta ahí esté claro. Cuantificador. En realidad, cuando yo tengo esta expresión, X más Y menor o igual que 2, yo podría preguntarme cuántos valores de X e Y hacen que esto sea verdadero. ¿De acuerdo? ¿Qué valores de X e Y hacen que estos sean verdaderos? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Ninguno? ¿Cierto?
Entonces, eso es lo que cuantifica, saber cuántos cumplen con esto, cuántos hacen que esto sea verdadero, cuántos hacen que esto sea falso, cuántos existen de modo que esto nunca se cumpla. Entonces, el primer cuantificador es el cuantificador 1, lo vamos a llamar cuantificador universal. Este deben conocerlo, cuantificador universal. Es una A grande, mayúscula, dada vuelta, así, una A dada vuelta. ¿Y qué significa? Significa Para todo. para todo. Todos deben más o menos conocer. Para todo también puede leerse como para cada lo que venga a continuación. Por ejemplo, si yo digo para todo X en los naturales, ustedes ya se ubican con los números naturales, para todo X en los naturales, esos dos puntitos, un slash, significan tal que, para todo X natural, tal que X es par, forma una función. Esta es una función proposicional, ¿cierto? Que X sea par es función proposicional. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de estos X cumplen? Yo digo todos. ¿Es ahora una proposición esto? En la anterior, o sea, ¿Esto es función proposicional? tiene que dar al menos uno, pero en este basta con que uno, pero tiene que dar dos, eso es cierto. Sí. Exactamente. Ahora voy a resumir los tres que hemos visto hasta el Es una función profesional. Es proposición. Esta es una proposición. Miren lo que pasó. A esta, que es una función proposicional, este es P de X, ¿no? Y si le antepongo el cuantificador para todo, esta es proposición. ¿Y cuál es el valor de verdad? Dice, todos los números naturales son pares. Esa es mi interpretación, ¿no es cierto? con ese. Todo el tercero. Es proposición y además falsa. ¿Está bien? Entonces, fíjense la historia. Si tengo una función proposicional precedida de este cuantificador, esto ya es una proposición. Y el valor de verdad es falso. Otro ejemplo. Para todo número natural, para todo número real, ¿no es cierto? X cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es proposición o no es proposición? Es proposición. Todos los números naturales elevado al cuadrado sumado con 1 me da 0. ¿Es posible eso? No. No, ¿no es cierto? No hay ningún número natural que cumpla con esta ecuación. Esa ecuación es x cuadrado igual menos 1 y el x sería más menos raíz de menos 1, pero la raíz de menos 1 no pertenece a los reales, ¿cierto? No es número real. Así que no hay ningún número real que cumpla con eso. Así que esto es proposición. Como yo puedo decir que el valor de verdad, esta es proposición falsa. ¿Está bien? Ahora, yo puedo tener otro cuantificador que dé cuenta de otra situación. Vamos a grabar esto, ¿ya? Espero que se entienda, es bien simple. Entonces, este le vamos a poner FP2. FP, función proporcional 2, y se las voy a subir después a la página, ¿ya? Guarda. Vamos. Cuantificador, ¿cómo se llama el para todo? Universal. Pero hay otro cuantificador que se llama cuantificador existencial. Esto es bien simple y después con los ejercicios nos vamos a dar cuenta. Cuantificador existencial. Hace poco rato, el cuantificador universal era una A dada vuelta. Este es una E dada vuelta. Y significa
significa, nos va a acompañar toda la vida esta cosa de aquí para adelante, ya lo venía haciendo. Significa, existe al menos un o uno de lo que venga después. Por ejemplo, existe un número real tal que, o una raya, tal que x cuadrado es mayor o igual que 0. Ahí está la frase. Es una proposición, fíjense lo que tiene. Una función proposicional, que sería eso. Esto yo lo podría leer así. Existe x número real, existe un número real tal que p de x. ¿Y quién sería p de x? Es, ¿no? Esa es la función proposicional, que está precedida de un cuantificador, el cuantificador existencial. Entonces, ¿qué significa y cómo se lee? Existe al menos, por lo menos, un número real cuyo cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Es verdadero o falso? ¿Es proposición en primer lugar? Sí, es una proposición. Es una proposición. Y además, Es verdadera. Pues, yo tengo que dar justificación, pues existe, qué sé yo, el 2 en R, tal que, o pongámosle los dos puntitos para ser consecuente, tal que 2 al cuadrado es mayor o igual que 6. El mayor o igual significa que puede ser mayor o puede ser igual a 0. El 4 es mayor que 0, ¿no es cierto? Otro más. ¿Profe? Sí, dígame. La proposición con el cuantificador existencial se hace verdadera aunque sea solo un Al resultado menos, sea verdadero. entonces ese tiene una Un grupo. cualidad, te interrumpí, pero tiene una cualidad bien particular. Basta con que haya uno, ¿ya? Basta con que haya uno. Esto es 1 mayor o igual que 0. Mira, hay un cuantificador que se llama cuantificador de unicidad, pero aquí si hay uno solo que cumple, esto significa existe al menos un o uno, ¿de acuerdo? Si tú pillas un solo número que cumpla con la propiedad, estamos de acuerdo. Mira, existe X número natural tal que X es menor o igual que 1. Déjame pintar mejor esta cosa. Menor o igual que 1. ¿Ya? ¿Es verdad eso o no? Sí. ¿Existirá algún número natural que sea Profe, igual que 1? profe, ¿me escucha? ¿Sí? Pero creo que no está grabando la clase. No, yo no la estoy grabando allí, la estoy grabando para ustedes. Yo estoy, cada vez que Ya. termino la página la grabo y esas se las voy a enviar, ¿de acuerdo? Entonces, pero podría hacerlo como más resumido, así, que Pues, se hace muy extenso, por estoy favor. tratando de hacerlo lo más explicativo posible porque en el apunte sale y ahí sale bastante más resumido, pero a mí me interesan los ejercicios, ¿ok? Ya, vale, gracias. Pero yo te voy a mandar esto a pesar de que está en el apunte, pero me van entendiendo porque estoy aprovechando de definir y hacer ejercicio, por eso aparece un poquito más largo, ¿ya? Sí, está todo espectacular. Póngale la Perfecto. rey. Mira, aquí a la pregunta que me hacían, ¿existe un número natural que sea menor o igual que 1? ¿Es proposición esta? Sí, profe, el 1. Existe el 1. El 1 nomás, es el único, ¿no? No hay ningún otro más, pero al menos existe uno. Entonces, frente a esa situación, uno después se pone a salvo mediante la siguiente situación. Pero, ¿existe un número natural? Sí. Esta es una proposición verdadera, ¿no es cierto? Existe x igual 1. Y búsquenme otro más y no hay nada más. Entonces, yo diría, existe un único número, pero ¿vale esta proposición? Este cuantificador, sí, ese dice al menos 1. Y ahí existe 1, por lo tanto la proposición es verdadera. Bien, espero que se haya entendido. Voy a grabar esto. Sí se entendió. Ahí se entendió. Función proposicional 3.
Entonces yo la grabo y después se las mando a ustedes. Ya. Existe otro cuantificador, de una invención chilena. Los americanos, los gringos se la baten con esos dos nomás, pero vamos a poner número 3, cuantificador de unicidad. Aquí vamos a discutir un poquito la cosa, esperando que hayan entendido lo anterior. Cuantificador de unicidad. Se pone así, existe, ahí sería existe al menos uno, pero con este signo de exclamación al ladito, significa existe un único, y lo que venga, ¿no es cierto? Existe un único. Por ejemplo, si yo pongo existe X en los reales, tal que 2X más 1 es igual a 5, esa es una función proposicional seguida de un cuantificador. ¿Y en qué se convierte esto? En una proposición. Es una proposición. ¿Y qué valor de verdad tiene? Ah, perdón, existe un único, le puse, ¿no? Existe un único número real tal que 2x más 1 igual a 5. Es proposición. ¿Y qué valor de verdad tiene eso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque 2x es igual a 4, por lo tanto x vale 2, y es el único que existe. No hay más soluciones dado que es una ecuación lineal, ¿ya? Es proposición. Es para cuando tienen una pura solución. No hay más que un solo valor. ¿Ok? Dígame. Entonces son para los que tienen solo una sola solución. Una sola solución. Una sola explicación. No hay más, ¿ya? Pero Bien. ¿no es lo mismo que el otro? ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Aparte del símbolo otro de puede exclamación. ser Este solo acepta un resultado. Acepta un único resultado. El otro puede ser 1, puede al ser menos 2, puede ser 3. Por eso que los gringos no usan esto. Profe, El ¿quién está grabando la cuantificador clase? sin esto sirve para todo. Dígame. ¿Quién graba la clase? Yo la estoy grabando. Pero yo les voy a... Así que más tarde o en la tarde la revisan, la bajan, ¿ya? ¿Está claro? Sí. Bien. Ya dijimos, los cuantificadores pueden tener 1, 2, 3, varias variables. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a trabajar. Ya con eso tenemos la materia si se ha entendido bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí negación. Y esta es una definición, ¿de acuerdo? Negación de cuantificadores. Este es un tema bastante sencillo, que ustedes de alguna manera lo conocen, pero ya les voy a poner en la típica de los problemas para que los manejemos mejor. Miren, si yo tengo una variable y pongamos primero el cuantificador universal. Si pongo para todo x en un cierto conjunto A se tiene que P de X, espero que me vayan entendiendo, miren, aquí está el cuantificador, le vamos a poner ahí, el cuantificador universal, ¿cierto? Para todo. Si yo digo, para todo X en A se tiene que P de X, uno dice, para todo X en A, todos los X de A satisfacen la propiedad P. Este lo vamos a entender como una propiedad. Esa es una función proposicional. Profesor. ¿Ya? Y yo quiero negar esta cosa, negarla. Entonces vengo y niego todo eso. La equivalencia de eso, el para todo, P de X es cualquier función proposicional de una variable. Entonces, la negación va a ser así. Se niega el cuantificador, el para todo cambia existe. Y después hay que negar además la función proposicional.
Vamos entonces, si yo niego una frase que comienza con un para todo, ¿no es cierto? Se niega el cuantificador, el para todo se cambia en existe y se niega la función proposicional. Si yo tengo para todo X en A, vamos a cambiar, no me quedo bien, estaba pensando en otra letra, para todo X en A, existe y en B, tal que P de X y ese P de X y, por ejemplo, X más Y es menor que 2, X más Y es divisible por 4, cualquier cosa. Y yo vengo y niego esta frase, esta proposición completa. Función proposicional precedida de cuantificadores, un cuantificador para cada variable. Esto significa cualquier cosa que aparezca por ahí. Yo niego todo eso. Pregunta, ¿a qué será equivalente? ¿Se atreven a decir a qué será equivalente negar un para todo y un existe? El para todo... El para todo sería el existe y el existe para todo, ¿no? Existe, al menos uno. El para todo se niega con existe. Si yo digo todos los hombres son mortales, ¿no es cierto? La negación es que existen hombres que no son mortales. Para todo X en A se cambia a existe y el existe se cambia a para todo y en B, tal que, pero además hay que negar ahora aparte la función proposicional. Esto es lo que nos puede dar problemas, pero insisto, ¿cómo cambia un para todo a existe? ¿Cómo cambia un existe negado al para todo? Entonces voy a poner una situación, otra situación. Tercera situación, deberán la puesta aquí. Existe X en A, tal que Q de X, y eso lo voy a negar. Toda esa frase la voy a negar. ¿A qué cambiaría? Vuelvo a insistir. La negación de todo eso, aquí deberá haber un paréntesis, pero la raya de ese paréntesis cambiaría a para todo X en A, ¿cierto? Se tiene Q de X negado. Se tiene que Q de X es falso. Cuarta situación, hay varias, pero yo creo que con esto ya más o menos van a quedar parejitos. Y pongo para todo X, para todo X en A, se tiene que existe y en B, tal que P de X, Y, esa es una función proposicional de dos variables precedida de dos cuantificadores. A ver, hagamos un cambio porque esto sería similar al anterior. En vez del existe, voy a poner, aquí ya esa la miré delante, voy a poner otro para todo. ¿Les parece? Bien. Para hacerla diferente de esta, de la número 2. Entonces, un para todo y un para todo. Y lo voy a negar. Neguemos toda esta frase. Ahí. ¿A qué equivale? Yo creo que aquí ya se dan por enterado. Existe, ¿no es cierto? Existe X en A, tal que existe Y en B, ¿y qué más? Tal que P de X, Y, ahí me falta espacio, vamos a borrar un poquito más acá, tal que con buena voluntad, tal que P de X, Y negado. ¿Ya? Ahí está, así se niega. ¿Cómo se niegan los para todos? A existe. El otro para todos, a existe. Digan. Y para los cuantificadores de unicidad, ¿cuál es la negación? Ah, buena pregunta. Se digan, esta la voy a comentar y qué bueno que lo preguntan. Los gringos no se hacen problema porque tienen estos dos cuantificadores nomás. Pero fíjate, el cuantificador de unicidad dice, ¿no es cierto? Existe un único X en A. ¿Cómo negaríamos eso? ¿Cómo sabríamos la negación de eso? No existe ninguno.
Podría ser, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta podría ser, no existe ningún X en A. O la otra, existen dos números diferentes que satisfacen la propiedad, y con eso negamos el cuantificador de unicidad. Pero eso va a depender del caso particular, por eso generalmente no se trata. Pero la negación de existe único, lo vamos a anotar aquí, aparte de esto, existe un único negado, equivalente a no existe ninguno, no existe, perdón la letra, no existe ningún X, o existen X1 distinto de X2, ¿ya? Si yo digo existe un único y veo que hay dos diferentes, eso es falso. Aunque, profe, en el segundo caso, entonces ahí lo podría cambiar como si fuera un para todo. No. Podría ser para todo, pero basta con que hayan dos diferentes. Para todo es mucho pedirle. Es mucho pedirle. Entonces basta que hayan dos distintos y se acabó el existe un único, ¿ya? Por ejemplo, mira, yo te pongo aquí esta expresión. Existe un único X en R, tal que X cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Ya? ¿Es cierto esto? No. No. La negación sería que existen X igual, X1 igual 1, X2 igual menos 1, que satisfacen esa ecuación. Entonces, la original, la que estaba aquí, esa sin negar, esa es falsa, porque existen dos. Y eso contradice la existencia de un único. ¿Te fijas? Ahora pongo, existen dos, 1 y menos 1 que satisfacen la ecuación. Y yo estoy afirmando, existe un único X en R tal que sucede esto. Eso no es verdad. ¿Y cómo digo que no es verdad? Porque hay dos que la cumplen, y no único. También, miren, por ejemplo, este es un ejemplo ahí aparte. Si yo pusiera, existe único X en R, tal que X cuadrado más 1 igual 0. ¿Existe un único número real que cumple con eso? Esa es la expresión. Existe un único número real cuyo cuadrado sumado con 1 es 0. No existe. No existe ninguno, ¿no es cierto? Mm. Entonces la negación de eso es que no existe ninguno. Entonces la negación de un existe es bien especial, depende de la situación que se esté presentando. Por eso que no, generalmente no se pone, pero uno la maneja de esa manera. Eso es entre nosotros. Vamos a grabar esto, por si acaso, incluso con los ejemplos ahí, para yo lo voy a arreglar un poquito y después se los subo. Bien, ahí tenemos la esencia de la clase de hoy. Hoy día ha sido una clase bastante especial, primero porque el sistema no me estaba funcionando, segundo, porque había una niñita que no la quise sacar de la clase porque se entiende de que uno se aburre, y como están las irregularidades, pero me habló toda la clase. Espero que para la próxima se porte como siempre, ¿ya? Si está bien, no pueden estar todo el rato en silencio, y al contrario, yo quiero que participe, pero de repente no me deja empezar la clase y eso me preocupa. La gente se Pero lo ya olvida pasó. apagar el micrófono. Sí, yo voy a tener que empezar a mutear. Sí, No me gusta hacer eso porque es como dejarlo fuera de. Pero espero que me entiendan. Bien, esta es la clase de hoy. La próxima clase, y ya son 2 horas, vamos a ejercitar y vamos a empezar un poquito de conjuntos y vamos a ejercitar un poco de esto que está acá. Esto se los voy a mandar grabado, estén pendientes en Educando, ¿ya? Espero ya que empiecen a hacerme consultas de ejercicios. Ayer estuve toda la tarde de nuevo esperando, nadie se acercó, ¿ya? Así que en lo sucesivo yo voy a aprender 15 minutos, y si alguien no llega en los 15 minutos,
Ya después me viene la otra hora, que es a la hora siguiente de otro curso, pero si quieren ingresar ahí en los primeros 15 minutos. Profe, ¿Ya? Pero tengo una duda. Yo ando como súper perdida en eso, en el tema de las ayudantías y todo. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Usted podría poner en Educandos como los horarios en los que usted atiende? Porque yo ayer estaba haciendo la guía y de verdad no entendía nada. Pucha, qué lástima. Y no tenía cómo contactarme con usted porque no sabía sus horarios de atención. Ya, te lo digo al tiro, po, en los martes ¿Ya? de 16:40 a 17:40. ¿Ya? ¿Ya? Ese. Ahora, todo sale ahí en el Educandus, pero es natural que al principio, en el primer semestre, uno ande un tanto perdido en eso. Pero, repito, entras como si estuvieras entrando a mi clase, a esta clase. Entras a las ¿Ya? 16:40 de los días martes. Si por algún Ya, motivo profe. necesitas más ayuda, entra al horario que viene después, los primeros 15 minutos, porque si a los 15 minutos no entra nadie del otro curso, yo voy a cerrar la atención. Profe, Dígame. yo ahora tengo inglés. A esa hora tienes inglés. Habíamos intentado en la clase anterior, porque son pocos, poner otro horario. Ya, pero si 16:40 tienes problema, ya, trata de ingresar a la hora siguiente. A la hora que viene, estamos en el módulo 8, es ese. Entra al módulo 9, que estoy con cálculo 2, pero igual te puedo atender. ¿De acuerdo? Lo Ya. mismo para los demás. Lo mismo para los demás. Profesor, ¿Claro? Dígame. Dígame. Ya. El no que atendía los jueves también. También, pero eso estoy con otros cursos que están más completos. Pero en el último de los casos, los jueves estoy en el bloque 8 y el bloque 9. Los primeros 15 minutos pueden ingresar, si no, después ya no. Si no llega nadie, cierro. ¿Ya? Pero pueden ingresar los jueves en el bloque 8 o bloque 9, pero ahí tengo más gente ya. Pero los martes les toca a ustedes y después les toca cálculo 2, que están viniendo pocos por ahora. También vale. Dígame. Profe, una pregunta, es que usted también me hace cálculo. Yo también me puedo meter los martes y le pregunto para preguntarle algo de cálculo, Sí, solamente sí, de claro. álgebra. Ay, Profe. ¿En dónde me pille? ya, ya. profesor, Gracias, profe. Dígame. ¿va Bueno, a subir alguna guía de esta materia de casualidad? está subida. Ya, vale. Está subida y la materia también, para que la lean con más detención, porque esto es fácil, pero puede ser sutil. ¿Ya? Vale, gracias. Está todo clarito ahí. Nos vemos.